Éxito, fuerza, corazón. Vamos. Vale. Eu só vou conferir aqui, ahorita, um momento. Um momento. Yo después. Ok, David, já estamos ao vivo por clube. Eu te dou boa-vinda, também a David e a Luiz Baltazar de Peru, pero penso que eles agora estão passando por algum problema técnico. Estamos agora com o primeiro ponente, que é Davi Perecenda. Davi, desde já eu te dou boa-vinda e espero que haga um boníssimo trabalho para todas as pessoas que seguro estarão escutando-nos aqui por este canal. Pero antes de passar a palavra para Davi Perecenda, para o professor Davi Perecenda, eu gostaria de uma vez mais falar um rato sobre o Instituto Escola do Mar. O Instituto Escola do Mar é uma ONG criada por especialistas que tem como objetivo principal desenvolver temas de educação ambiental, sustentabilidade, prevenção do afogamento e segurança no mar, acessibilidade, saúde, esporte e ócio. Esta pantalla que vocês estão agora aí mirando é a pantalla do Instituto Escola do Mar, www.institutoescoladomar.org, onde vocês podem mirar quem somos nós, nossos programas, que nós teremos 5 programas, e devido à pandemia, em 3 anos, desenvolvemos 3 programas. Destes 3 programas, hicimos 30 projetos. Vocês podem mirar alguns destes projetos, podem fazer donações, podem mirar quais são as próximas ponências para o próximo domingo. Podem também mirar nossa biblioteca, que a cada dia estamos desenvolvendo um pouquinho mais. E podem fazer contato conosco também. Agora, nesta pantalla principal do Instituto Escola do Mar, vocês também podem aceder a uma previsão oceânica a nível global, previsão do clima a nível global, e agora também nós colocamos outro botão, que é para saber sobre temas de catástrofes. Então, é muito interessante que aqueles que assim queiram aceder a esta web e para mirar o que estamos fazendo nós, ok? Bueno, com o tema da pandemia, nós, do Instituto Escola do Mar, tivemos então que avançar, tivemos que nos aperfeiçoarmos e começamos desde junho deste ano, desde as primeiras viernes, o sábado, agora se não estou equivocado, com o tema de live. E este é nosso 15º encontro, vale? É um outro projeto. Este projeto visa agora um meeting online sobre prevenção do afogamento, onde nós, desde junho até agora, já tivemos por nosso canal, que é um canal cerrado. Quem quiser entrar e mirar todas as apresentações e tal, tem que estar dentro do clube, tem que ser parte do clube. Já hicimos mais de 7.000 visualizações. Seguro com a apresentação de Davi Perecenda, de David Bones, chegaremos a las 8.000, seguro. Bem, hoje, este mapa é para mostrar nossos. Já, vale, vou fazê-lo.
de dónde son nuestros ponentes. Argentina, Uruguay, Argentina, Chile, ahora de Ecuador, e muitos mais países. São 24 ponentes que, hasta agora, estiveram trabalhando conosco por este canal, do Instituto Escola do Mar, do Clube dos Guarda-Vidas, Guardiões de Piscina e Socorristas. Bem, e nessa tarde de hoje, nós teremos o privilégio de estar com David Perecenda, de Argentina, com Luiz Baltazar, de Peru, e também com David Boni, que agora mesmo nenhum de los dois estão na sala. Penso que deve ser algum problema técnico com eles. Mas estamos aqui agora com David Perecenda, que vai falar conosco sobre, na ótica dele, a prevenção de ahogamento em países latino-americanos. Ok? Bem, quem é esse David Perecenda? David Perecenda é guarda-vida com mais de 27 anos de experiência. É oficial de treinamento da USLA, Surf Life Saving Training Officer, nadador de resgate buço profissional, ex-licenciado em atividade física e de esporte, ex-formador de guarda-vidas e coordenador de praias. O tema que Davi vai desenvolver hoje se chama técnicas de salvamento. Com vosotros, dejo a vosotros com David Perecenda. David, eu estou agora abrindo tu micrófono e fazendo-te apresentador, ok? Ok, gracias, Osni, gracias. Aqui estou, eu estou te escutando todo rato. Se necessitas de algo, podemos incluso, se te parece, começar com o vídeo que tu falou. O que te parece? Mira, a mí me interesaba pasar un video que es un resumen de la formación, de lo que es la formación en Argentina, que es uno de los pocos países que tiene escuela, como así decir, escuela propia de guardavidas, reconocida por los ministerios de educación y con una currícula dentro de lo que sería la educación formal a través de los centros de formación laboral. Quiero primero saludar a toda la audiencia que está mirando y si querés presentamos ese video. ¿Te parece, Osni? Sí, ahora.
Bien. Hola, ¿se escucha, Osni? Sí, claro, vale. Bien. Bueno, era un poquito, como sé que nos mira mucha gente, me gusta, eh, me gusta mostrar un poco nuestro trabajo, ¿no? Que por ahí mucha gente no conoce el trabajo que hacemos y algunos lo conocen a medias o de oído, pero la formación de guardavidas profesionales en Argentina ya casi tiene 100 años. Estamos trabajando muchos años, muchos alumnos que se formaron y como bien la formación implica, porque todo el mundo habla de prevención, ¿no? Se escucha permanentemente y me parece fantástico que es lo primero que tenemos que hacer y la prevención, la prevención. Pero he escuchado poco hablar de formación profesional. Y sí he escuchado hablar a algunos que hablan de formación profesional, justamente no tienen experiencia o no se han dedicado a esto. O sea, ni siquiera son guardavidas algunos de los que hablan de formación profesional. En las redes se ve de todo. Entonces, sí, quiero marcar algo que es muy importante. Nosotros estamos trabajando en el Centro de Formación Profesional 409 de Quilmes, que es un centro de formación gratuito. Si bien hay la educación de guardavidas, la formación de guardavidas en nuestro país está dividida en dos grupos, privado y estatal. Es muy importante saber que el ANGA, que es la Asociación Mutual de Guardavidas Afines de la República, que es la Asociación Mutual del Sindicato, SUGAR, consiguió un convenio con el Ministerio de Educación y por lo cual tenemos el CFL 409 de Quilmes, donde hoy tenemos 9 sedes: Luján, Lanús, Villa Gesell en la costa, Quilmes noche, Quilmes turno mañana, Brazzategui, Bursaco, Lanús. Bien, no quiero Lincoln, no me quiero olvidar ninguno. La verdad que después dentro del país muchas ciudades tienen escuelas de guardavidas, pero todos nos basamos básicamente por la misma estructura de formación que la da la normativa, que es la resolución 1644/7 en la provincia de Buenos Aires, y fuera de la provincia de Buenos Aires casi todas las provincias, la mayoría, han adaptado de esa resolución algo muy similar. Lo bien es que el curso nuestro dura un año lectivo de clases, con prácticas. Ahí veíamos prácticas de mar, prácticas de piscina, prácticas en ríos de nuestro país. Y la verdad que es una estructura muy interesante. Otro día me gustaría por ahí hablar de la formación específicamente ya desde el punto de vista curricular, pero con respecto a la formación hay uno de los factores muy interesantes, que es la enseñanza de la técnica, que es el tema que yo voy a hablar hoy. La enseñanza de la técnica en la formación profesional de los guardavidas. En estos años, la verdad que he dado la vuelta por varios países, tanto de Latinoamérica, he tenido la posibilidad de dar clases en Europa, algunas charlas, y en Estados Unidos. Y la técnica dentro del guardavidas tiene algunas características totalmente específicas a cualquier otra actividad. Nosotros creemos, después de tantos años de enseñar, después de tantos años de repasar el clic, para pasar acá abajo. Acá, perdón. Para nosotros, dentro de lo que es la formación profesional, obviamente que lo que le da la especificidad a nuestra profesión es una gran cantidad de técnicas, protocolos y entrenamiento. Dentro de eso, una de las preguntas que por ahí uno se puede hacer es ¿por qué necesitamos técnica? Los entrenadores, los instructores, los que enseñamos, entendemos las técnicas de salvamento acuático como un conjunto de acciones que son específicas y que, aplicadas de la manera más racional y económica, nos permiten realizar rescates con eficiencia. ¿Por qué se necesitan técnicas? Bueno, las técnicas se necesitan, en primer lugar, para realizar un rescate y después para poder aplicar diferentes tipos de primeros auxilios que tienen que ver con lo que le puede estar pasando a la víctima. Sufrir un ahogamiento,
trauma, hipotermia, hidrocución, accidentes de buceo, lesiones de fauna y flora que pudiera llegar a tener en el ambiente acuático o en el entorno acuático, como dice nuestra ley nacional. En definitiva, el concepto de técnica es un movimiento ideal y que lo que nos permite es ahorro de energía, y bien que tenemos que ahorrar energía porque los guardavidas gastamos mucha energía muchas veces en los rescates, y a veces tenemos que salir de uno y a veces tenemos que entrar en otro rápidamente. El ahorro de energía es muy importante y nos permita tener una buena técnica va a ser igual a una alta eficiencia en nuestra actividad. Es por eso que durante nuestra formación repensamos, replanteamos, estudiamos todo lo que tiene que ver con la técnica. He escuchado decir por ahí algunos, no sé si son guardavidas, la verdad no sé, pero que hablan de técnicas obsoletas, de cosas que no se utilizan o que no estamos en la ciencia. Nosotros nos basamos en la ciencia y básicamente para seleccionar nuestras técnicas utilizamos lo que es la biomecánica. La biomecánica se utiliza en todas las actividades donde está implícito el movimiento humano y es una ciencia que busca la comprensión de esos movimientos, sus causas, sus manifestaciones, mediante su análisis y su continua evolución. Con la biomecánica buscamos el movimiento perfecto, el movimiento ideal. Ese movimiento que nos permita realizar nuestro trabajo, resolver tareas, también ahorrar energía. Básicamente esta ciencia, ¿no?, tiene dos ramas o dos grandes grupos. El sistemático estructural, que analiza el movimiento desde que se mueve, por qué se mueve y cómo se mueve el cuerpo humano. Está relacionado con la biología del cuerpo, la anatomía, la fisiología, la medicina, la clínica, la ortopedia, la biología, la fisiología. Y el mecánico estudia el cuerpo a través de las leyes físicas, lo que nos va a permitir comparar, evaluar y tomar mediciones de los procesos motores. Por ejemplo, cuando tomamos tiempos, simplemente con tomar un tiempo, simplemente con filmar con cámaras de alta velocidad y poder sacar tiempos, hacer comparaciones. Pero bueno, esto es para introducirlos, en el que nosotros tenemos un fundamento, varios fundamentos, y muy interesantes. ¿Para qué nos sirve esta ciencia aplicada a las técnicas de salvamento? Bien, quien enseña, quien entrena, desarrolla su conocimiento a través de la experiencia. Y uno de los grandes métodos de poder evaluar el proceso es la observación de la técnica. Nosotros observamos al alumno permanentemente. No solamente observamos un movimiento, sino que observamos lo que le pasa, lo que siente y un montón de factores que lo vamos a ver un poquito más adelante. Realizar mediciones, tomamos tiempos. Básicamente, una de las cuestiones que más tomamos son los tiempos. Y después vamos a ver por qué. Detectamos errores y dificultades, corregimos errores, proponemos técnicas nuevas, realizamos comparaciones entre técnicas, esta es mejor que esta, por esto, por lo otro. Tomamos decisiones sobre la selección de la técnica que vamos a incluir dentro de nuestros programas de capacitación. Tenemos algunos factores condicionantes de la técnica. La técnica o la efectividad de la técnica se puede ver condicionada según la constitución de la persona, la talla, el tamaño, el peso, la condición física, el control que pueda llegar a tener de la acción según su relación con todo lo que tiene que ver con lo neuromotor y la coordinación, las condiciones del medio y, obviamente, la víctima. Las condiciones del medio y el estado de la víctima. Esto es un tema muy importante porque yo veo muchos investigadores que hacen tremendas investigaciones en una piscina, en un lugar relajado o en un lugar tranquilo, o con personas que por ahí no están bien entrenadas o que no son guardavidas y quieren decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Y la verdad que la evaluación en la biomecánica nos da ya algunos patrones que pueden ser una constante, pero las variables en un rescate son tan grandes las variables que puede haber en un rescate, que yo le pregunto, ¿quién me puede decir quién ha hecho un rescate igual al otro? Que tenemos años de trabajo y experiencia, sabemos que las diferencias
Los rescates son muy distintos, uno con el otro. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que no las manejamos nosotros, sobre todo en aguas abiertas, ¿no? En aguas abiertas, las condiciones del medio, el clima, temperatura, la meteorología. La víctima, ¿cómo está esa víctima? ¿Está tranquila, no está tranquila, está estresada? ¿Está consciente, está inconsciente? Todos estos factores van a ser condicionantes de la técnica. Bien. Durante años quise, les digo por qué hablo tanto de técnica también, porque es un tema que me apasionó. Yo no hablo solamente de lo que se hace en Argentina. Durante estos años he recopilado técnicas de ya más de 20 años, recopilando técnicas de Australia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos. Con Osni mismo hemos tenido la oportunidad de intercambiar algunas cosas en algún momento, y algunas de las que él me ha explicado, la verdad que me han servido bastante. Y espero que les haya servido las cosas que yo también le he transmitido en su momento, igual ya hace mucho, pero hay cosas que son muy útiles, sobre todo el intercambio, y obviamente no creer que tenemos la razón y la verdad. Yo tengo un trabajo de muchos años, muchos guardavidas egresados, y eso no me da la verdad sobre nada. Mis guardavidas actúan bien, muchos ya son jefes de playa, jefes de operativo, muchos han hecho grandes rescates, muchos me han dicho que han utilizado lo que yo les he explicado, otros me han dicho que no lo han utilizado, pero sí que han utilizado cosas que fueron desarrollando en la experiencia. Me parece fantástico. Y es importante esta tabla. ¿Qué es esta tabla? Esta tabla es el producto de 2 años de investigación. Si esto hubiera sido algo médico, seguramente estaría en un libro importante o en una revista de ciencias de la medicina, pero es algo que hice yo para recibirme como licenciado en alto rendimiento deportivo. Lo hice en el Centro de Alto Rendimiento de mi país, con el ingeniero Dino Palazzi. El ingeniero Dino Palazzi fue quien analizó técnica de Maradona, los Pumas, las Leonas, un montón de atletas de diferentes disciplinas en el CENAR, y con sus equipos hicimos un trabajo. Durante un tiempo entrené un grupo de gente, y ese grupo de gente que entrené después lo pasé por diferentes técnicas y las aplicamos a una persona que tenía 100 kilos, con casi 2 metros de altura, y estuvimos trabajando mucho tiempo y comparando, obviamente en un lugar tranquilo, en una piscina, sin olas, sin nada, pero sí pudimos tomar tiempo. Hay una parte de la biomecánica que es la cinemática, que es la parte de estudiar cómo es los fenómenos físicos que acompañan los cuerpos, en este caso el tiempo, cómo se mueven los cuerpos, y nosotros filmamos con cámara de 180 cuadros por segundo diversas técnicas. Y de esta tabla, de lo que vemos acá, que hay como si fuera el resultado de esta investigación en propuestas de nuevas técnicas, lo que se pudo hacer es sacar estos resultados. Esta tabla, donde nosotros decimos, tenemos sus variables que son el tiempo de ejecución, seguridad de contacto, visibilidad de la víctima, lugar de ejecución. R son los valores de ejecución, si fueron óptimos, eficientes, regular. Y eso todo nos indicamos en la técnica que hacía la persona, sumado a diferentes tiempos que están acá en los indicadores. Después, la seguridad de contacto, si el agarre era con una mano, con 2 manos. La visibilidad de la víctima durante toda la ejecución, en algunos momentos de la ejecución. Lugar de la ejecución, si era en superficie, mixta o era subacuática. Y todo esto fue algo que nos dio, esta matriz de datos nos terminó dando unas conclusiones muy interesantes. Cuando vayamos a seleccionar técnicas, por lo menos yo voy a elegir las técnicas según su posibilidad de aplicación, ya sea con material o sin material, técnicas que puedan ser aplicables, reducción de tiempo, menor estructura de movimientos y seguridad del guardavidas y de la víctima, obviamente. Obviamente, esto a la hora de ingresar al rescate. ¿Ok? Por eso, en cursos muy cortos, hay cosas que no tenemos tiempo de enseñarlas, y en cursos más largos tenemos tiempo de ver otras cosas que por ahí no son las aplicables al salvamento, pero nos permiten entrenar y generar otro tipo de acuatización, que es lo que creo que nosotros en Argentina nos ayuda muchísimo a darle esa fortaleza y ese carácter a nuestros guardavidas, que realmente tienen un nivel bastante bueno
a la hora de responder en las emergencias, ¿no? Bien, ¿qué técnicas debería dominar un guardavidas? Lo cierto, digamos, es que el conjunto de técnicas que debe dominar el guardavidas para resolver una situación de rescate debe abarcar todas las etapas del rescate, que lo vamos a ver más adelante. O sea, básicamente tenemos técnicas deportivas acuáticas, terrestres y subacuáticas, específicas con materiales y sin materiales, y tenemos las que tienen que ver con la atención prehospitalaria, que están más relacionadas con los primeros auxilios. Y con respecto a las técnicas, debemos tener técnicas para resolver todo esto. Desplazarse hasta el lugar de ingreso, ingresar al agua, nadar hacia la víctima, defender y proteger. El guardavidas tiene que tener métodos de protección para sí mismo, porque es una actividad de riesgo la que hacemos. Aproximarse y tomar contacto, controlar a la víctima, trasladar a la víctima desde el lugar hasta el punto de extracción, extraer a la víctima del agua y administrarle los primeros auxilios o los primeros socorros. Ahora bien, vamos a ver dos grandes puntos, dos grandes líneas, dos perspectivas. Una perspectiva mecanicista, que por ahí es la que yo aprendí hace muchos años, donde se entiende al cuerpo movimiento. Está más relacionado a lo que es el estímulo y respuesta. El sujeto ajusta su acción motriz al modelo, o sea que yo le explico una técnica que tiene que ser lo más parecido a lo que le digo yo. Situaciones aisladas del contexto sin sentido. Yo enseño cosas hoy que no tienen una utilidad con respecto a la otra, no tienen una utilidad con respecto a la otra, no las puedo aplicar ni para entrenar, porque hay cosas que no se usan en un rescate real, pero sí sirven para entrenar y sí dan mucha seguridad. Y acá quiero hacer un hincapié en el tema de las maniobras más antiguas o lo que son las maniobras que inician con todo lo que tiene que ver con las zafaduras. Yo les voy a dejar una inquietud. Hay gente que dice que no sirven para nada. Yo hablé con gente que las ha utilizado. Yo creo que el guardavidas las tiene que saber. Pero les voy a decir otra cosa más importante. Busquen la Guardia Costera Norteamericana, que expone a sus nadadores de rescate un entrenamiento prácticamente como un deportista de élite. Y que le pone un helicóptero que vale millones de dólares, y que le pone un equipo personal que vale millones de dólares, y que trabajan en situaciones de alto riesgo, de mucho riesgo. Y fíjense en cómo entrenan y trabajan. Maniobras de zafadura, tienen control, porque entienden que si lo hacemos como proceso, puede ser útil para fortalecer a la persona desde el punto de vista de la presión. Ahora, si tengo para hacer un curso de una semana, nunca lo voy a entender, porque en una semana no se puede hacer. Si tengo un curso de un mes, tampoco, ni lo voy a enseñar. Entonces, cuando algunos hablan, es porque no han entendido que nosotros tenemos un curso de un año y que a la persona la formamos paso a paso y llevamos una progresión de nuestra metodología, y que creo que tan mal no nos ha ido, porque en tantos años que tenemos de formar guardavidas, casi no hemos tenido muertes en lugares donde están los guardavidas trabajando, ni de guardavidas ni de víctimas en situaciones de rescate real. Entonces, nosotros no tenemos equipamiento, no tenemos helicóptero atrás, no tenemos todo ese equipamiento tan grande, porque no estamos a la condición que pueden tener otros países del primer mundo, pero sí tenemos una formación de primera. Y en eso creo que han hecho muy buen trabajo un montón de instructores argentinos, nuestros instructores, y un montón de grandes instructores argentinos. Pero esta no es la perspectiva que más me seduce. Si bien algunas cosas se pueden utilizar, la clase es una suma de ejercitaciones y el dictado de tareas reproduce movimientos en forma acrítica y mecánica. Acrítico y mecánico. ¿Cómo sería una clase de estas? Consigna, actividad, consigna, actividad, consigna, actividad. Y eso creo que es lo que mal se ha interpretado en la enseñanza de cualquier técnica, de cualquier maniobra. Cualquier maniobra. Bien, vamos a la próxima placa. En cambio, hay otra perspectiva, que es la perspectiva humanista, que entiende al sujeto desde otra mirada. Tiene una mirada de la persona que va a aplicar las técnicas y está centrada en ese sujeto que aprende y sus prácticas corporales. Se basa en una visión más holística del sujeto, quien a través de su corporalidad y su motricidad despliega su intencionalidad y se proyecta hacia el mundo. Se procura que desarrolle una disponibilidad corporal y motriz.
Y acá está algo muy importante. Resolver situaciones motrices que se le presentan en la escuela y en la vida cotidiana. Se trata que identifique el qué, el cómo y el cuándo del problema que se le presenta. Y que construya saberes para abordar el problema y accionar para solucionarlo tanto en forma individual o en grupo. Esto es muy importante. Esto es sumamente muy importante. Entonces, desde esta mirada, que es la que yo comparto, que la persona pueda resolver, vamos a hablar de lo que es la corporalidad. Y vamos a hablar de lo que es la comprensión. Entender el cuerpo como corporalidad plantea que el ser humano ya no solo posee un cuerpo, sino que su existencia es corporalidad. Y la corporalidad de la existencia humana implica hacer, saber, pensar, sentir, comunicar y querer. Pero algo más interesante, Osni, acá un gran compatriota tuyo, un gran pedagogo, que es Paulo Freire, habla de la comprensión y dice, toda comprensión corresponde entonces tarde o temprano a una acción. Luego de captado un desafío comprendido, admitidas las respuestas hipotéticas, el hombre actúa. La naturaleza de la acción corresponde a la naturaleza de la comprensión. Eso querría decir que si la comprensión es crítica, la acción va a ser crítica. Pero si la comprensión es buena, la comprensión, la respuesta a esa comprensión va a generar una acción buena, eficiente, que es lo que buscamos de nuestros alumnos mientras enseñamos. Continuando con actividades de la comprensión, el método de la enseñanza de la técnica a través de la comprensión es un paradigma muy interesante porque nos plantea desde otro lugar. ¿Cuántas veces repetimos técnicas y ya no estamos con la repetición de la mecánica de la técnica, sino el que comprenda para qué lo va a usar? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Cuándo debo utilizar esto? ¿Cuándo no debo usar esto? Esto ayuda a generar mejores saberes y por eso sigo, por decir así, bancando o tratando de resaltar lo importante que es la formación de los guardavidas, sea en una escuela, ¿no? El conocimiento es un estado de posesión, de modo que es fácil averiguar si los alumnos tienen o no un determinado conocimiento. Yo puedo pedirle que hagan una maniobra o puedo pedirle que hagan un escrito y saber si tienen un conocimiento. En cambio, la comprensión va más allá de esa posesión. Consideramos la comprensión no como un estado de posesión, sino como un estado de capacitación. Guardavidas, un personal altamente capacitado. Capacitado. Bien. Seguimos. Comprender para poder hacer. Esto es muy importante. Cuando entendemos algo, no solo tenemos información, sino que somos capaces de hacer ciertas cosas con ese conocimiento. Estas cosas que podemos hacer, que revelan comprensión, se denominan actividades de comprensión. Bien, vamos a hablar ahora de algo más específico. ¿Qué es lo que pasa cuando se da la acción de un rescate hasta que termina el rescate? Tenemos que entender que la enseñanza debería abarcar el comprender las etapas que puede llegar a tener un rescate. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, si no hacía una palanca o una maniobra bien, me desaprobaban. Pero mis docentes, pues ahí no sabían si yo, en una resolución de una secuencia de salvamento, que no es solamente una palanca, yo podía, por ejemplo, sacar a una persona fuera del agua de una piscina. Entonces, si una persona hacía bien lo que denominamos en un martillo abajo una quebradura, está aprobado. Pero después, por ahí, no era capaz de hacer bien un primer auxilio, no era capaz de observar, vamos a partir de la base que todos observamos bien, ¿no? Ya se entiende que todos los que estamos observando estamos en el lugar de guardia, estamos trabajando, miramos el agua, llegamos a horario, con personas que cumplimos
que cumplirían bien sus acciones. Estamos hablando ya a la hora de intervenir. En esa intervención, ¿qué es lo que pasa? Hay 3 acciones que se repiten permanentemente en lo intrínseco del guardavidas. El guardavidas analiza, o debería analizar, varios factores mencionados con anterioridad en esta conversación. Por ejemplo, cómo ingresar al agua dependiendo de las corrientes en relación de la ubicación de la víctima, decidir las técnicas de ingreso, qué voy a usar, qué trayectoria de nado y cuál es la técnica más eficaz que puedo utilizar. Lo mismo decide materiales y otras cosas, ¿no? En ese momento. Ejecuta las técnicas seleccionadas durante el proceso de decisión. Y acá hay cosas que también quiero resaltar. Hay veces que la aplicación de la técnica puede representar variantes. Por ejemplo, acá estos guardavidas están sacando a una persona y a veces en las playas, por ejemplo, cuando la rompiente rompe muy cerca de la orilla y hay mucha barranca, se te puede por ahí patinar una persona porque realmente el terreno es muy difícil, pero lo están sacando, no lo golpean, se puede caer un poquito, no está bien, pero a veces puede llegar a pasar, pero lo terminan sacando. En cambio acá, en la otra maniobra, si la técnica no es correcta, si esta persona no inmoviliza bien el cuello, si este cuello no está bien agarrado, si los compañeros no están colocando bien el collarín, puede ser un mal manejo del trauma, de inmovilización, podría generar que esa víctima muriera o que quedara muy grave. Entonces, comprender las etapas que puede llegar a tener un rescate, y acá entra un concepto muy interesante que es la lógica interna del salvamento acuático. Yo lo denomino así, no sé si lo escucharon en otro lado, yo lo denomino así. Hay algunas comparaciones con el deporte, en el deporte se habla de lógica interna de los deportes, pero acá hay una gran diferencia. La idea es construir a través de la comprensión. El concepto de la lógica interna remite a variables coyunturales y funcionales que condicionan la intervención durante el desarrollo de los rescates en el medio acuático a una determinada situación motriz. Esto significa que hay muchas variables en juego, muchas variables en juego. Y esto es lo que es tan difícil de analizar una situación fenomenológica como es un rescate, analizar y decir, ahora tienen que ir todos y hacer esto. Pará, muchas variables. En un rescate hay muchas variables y es mucho más interesante construir a través de la comprensión. Vamos a ver cuál sería esa lógica interna. Fíjense, nosotros dentro de la lógica interna tenemos esos componentes que varían, que no son constantes. En los deportes son constantes. En un deporte se habla de el tiempo de un partido debería ser por reglamento una constante, aunque a veces puede cambiar un poquito, pero no es lo mejor. Los jugadores juegan con tanta cantidad de jugadores, 11 y 11, en el fútbol, por ejemplo, 6 y 6 en el vóley, está 1 a 1 en otros deportes. Acá esto cambia, y cambia muchísimo. Vamos a hablar de estos factores que creo que acá está la matriz, y la matriz anterior que mostré es amarillita, donde habíamos estudiado en biomecánica, el porqué de la enseñanza a través de la comprensión para abrir los sentidos de los alumnos, para que puedan resolver, para que aprendan técnicas que puedan ser eficaces a la hora de intervenir. Vamos a ver, factores específicos de la actividad. Estos están en evolución constante, se transversalizan y se adaptan. Fíjense, ¿por qué está el reloj este acá? Porque esto, señores, es como cuando largamos la carrera para una maratón, ¿vieron que apretan todo, tiran el tiro? O para cualquier carrera y apretan el cronómetro. Cuando se dispara un rescate, esto es vital. Esto es vital. Esto me ha llevado a la conclusión de que yo ya no quiero rescates, que no quiero reanimaciones, quiero nada, quiero tratar de que no se ahogue nadie. Entonces, más prevención, más prevención. Más acciones preventivas de parte de los guardavidas y más estar al pie del cañón. Porque cuando se aprieta el botón de ese cronómetro, nosotros estamos realmente muy complicados, las reanimaciones son muy complejas, en la playa son muy complejas, los tiempos no son los que por ahí fisiológicamente deberían ser adecuados. Hay algunos que hablan de la regla del 10-20 para resolver en una piscina y del 1-3 para resolver en aguas abiertas. Sabemos que son complicadas los rescates, los que hemos hecho rescates y hemos trabajado en emergencias, sabemos que es complicado. Entonces,
tratemos de que no se dispare ese botón del tiempo. Pero bien, hablemos de los factores específicos de la actividad que son modificadores de la técnica en gran parte. Características propias del lugar. Por ejemplo, aguas abiertas, ríos, lagos, aguas blancas, parques acuáticos, piscinas, termas, son lugares con características propias. La temperatura del agua y el ambiente es totalmente, no es lo mismo entrar a un rescate ahora en Ecuador o en Brasil con el agua un poco más caliente que entrar el agua acá en Argentina si tuviéramos que hacer un rescate en este momento, aunque vayamos con neopreno y todo. La profundidad del agua, la profundidad es un factor también importante, la visibilidad, no es lo mismo trabajar en un lugar caribeño donde si el tipo se te llega a fondear te metes abajo y lo puedes ver, que trabajar en el mar argentino o en el río de Quilmes, del río de la Plata, que a veces no se ve nada una vez que bajaste, o en los ríos del litoral argentino, o en un lago, que los lagos son transparentes. La topografía de la playa, no es lo mismo entrar a una playa con arena, que con piedras, que con diferentes tipos de restinga. Las características meteorológicas, que ese día por ahí no son igual a otro día. Por eso digo que todo esto es muy difícil de decir, hay que hacer tal técnica. Nosotros, todo esto nos puede modificar un rescate. Y obviamente la característica de la víctima, si está consciente, inconsciente, traumatizada, con algún tipo de trauma complicado. Entonces, todo guardavidas debería tener esto en la cabeza. No olvidarte de esto. El tiempo de respuesta es vital y que en base a esto tratemos de evitar los rescates. El tiempo del proceso en que se da el rescate también es otra cuestión muy importante. El tiempo del proceso muchas veces se extiende hasta que llega un servicio de emergencias médicas. Y los protocolos son una constante. Pero muchas veces no tenemos los materiales que los protocolos piden o las posibilidades. En síntesis, sobre quién ejecuta las técnicas, propongo utilizar un paradigma humanista y comprender cómo se comporta el cuerpo en el agua, que también me lo dan las leyes de la biomecánica, para saber por dónde movilizar a las personas o cómo moverme yo. Ahora después les voy a mostrar un video cortito que hicimos con una alumna muy chiquita que teníamos en una escuela de guardavidas, cómo mueve una persona mucho más grandota, aprovechando la reacción que hace un tubo de rescate cuando uno lo hunde, que genera una acción por el principio de Arquímedes, que hace una fuerza de abajo hacia arriba, que le ayuda a hacer menos fuerza a ella, porque si no, no podría quizá movilizarlo de una muy buena manera. Hay puntos en las personas y hay ejes donde nosotros a cualquier persona la podemos movilizar más fácil. Por lo tanto, también la técnica se basa en todo esto, ¿no? Saber dónde aplicar esto, saber cuáles son los modificadores, saber esto, reconocer los tiempos para poder intervenir y entender que nosotros, cuando apliquemos técnica, tenemos que tener un criterio amplio en el cual podemos observar todos estos parámetros en muy poco tiempo. En definitiva, guardavidas pensantes, guardavidas que tienen la posibilidad de selección y que para cada acción de la técnica, se desplaza, se abren un montón de llaves. Para cada etapa de la técnica, se abren un montón de llaves. Acá hay un montón de técnicas de ingreso, hay un montón de técnicas para ingresar al agua, hay varias técnicas para desplazarse por fuera del agua, hay técnicas para entrar seguras, siempre tienen que ser seguras, hay técnicas para nadar a la víctima, hay un montón de técnicas para tener una defensa propia. Inclusive ahí el otro día estábamos hablando con João Alexandre, un guardavidas de Brasil, de Salvador, que presentó un proyecto interesante también sobre entrenamientos que hacía con Jiu-Jitsu, porque son todos de ese palo ahí, trabajaban con muy poco material y bueno, trataban de hacer lo que podían con eso y les daba mucho resultado. Otros hablan de otras maniobras. Lo importante es entender el proceso y entender todo esto. Aproximarse, tener contacto, controlar a la víctima, trasladarla, extraer. De acá podemos abrir infinitas llaves, pero siempre teniendo en cuenta esta perspectiva humanista, teniendo en cuenta el comprender quién ejecuta la técnica, teniendo en cuenta la importancia del diálogo. Nosotros cuando enseñamos tenemos que tener una observación directa de los alumnos, ver cómo están, preguntarles cómo se sienten. También tener un diálogo, de hacer debriefing, cortar un poquito las clases, parar, cómo está saliendo esto, resuelvan esta actividad. Hay muchas estrategias de enseñanza, pero este factor también es muy, muy importante.
muy importante, porque esto varía permanentemente y hace que los rescates sean distintos. Por eso yo tanto en la investigación de algo puntual, sí creo como puede ser el análisis de casos, pero en decir desde un punto del país o de otro lugar, decir yo creo que los argentinos o yo creo que los brasileros o yo creo que los americanos no hacen esto, sin conocer, me parece, y sin saber, y sin haber hecho un entrenamiento de guardavidas, creo que es bastante descabellado. Pero bueno, hay de todo. Acá vemos que el paradigma humanista nos enseña a comprender lo que estamos haciendo, simplemente es una propuesta para salvar vidas. También tenemos procedimientos muy importantes. Un individuo que está preparado para intervenir en un rescate desde el punto de vista intelectual, como físico, realiza lo siguiente cuando identifica la emergencia. Localiza, accede, una estabilización, un traslado, una extracción y realiza primeros auxilios. Y ahora tenemos que tener en claro que otro factor modificatorio de la técnica va a ser este. Hasta un momento teníamos que las prioridades de un ahogamiento eran esto: rescate rápido, estabilizar la víctima, ir por el camino del ABC para, en caso de que tuviéramos que chequear a una persona para hacer la reanimación, considerar la pérdida de temperatura corporal, considerar que haya tenido una lesión de columna si hay alguna sospecha, y después derivarlo, cuidar la hipotermia y derivarlo al hospital. Sin embargo, desde que vino el COVID, se abre una cuestión muy importante que veremos cómo la resolveremos. Desde ya, hoy por hoy, extremando la prevención, tratando de utilizar embarcaciones, motos de agua, tablas de rescate, tener el menos contacto posible con la víctima. Si hay que entrar al agua, se está recomendando usar luneta, snorkel, aletas obviamente para ser más rápido. Maniobras que sean más a distancia, entregar el salvavidas, y si es necesario extender un poco más la bandolera. No usar marpa, el marpa es de tela, realmente hay que usar materiales que se puedan desinfectar o lavar rápidamente, porque si tenemos que volver a utilizarlo, si una persona pudiera tener COVID, en la tela podría quedar mucho más tiempo, o habría que dejarlo al sol muchas horas para que actúen los rayos UV, pero nosotros creemos que por todo lo que está estipulando, hay que utilizar materiales que sean de vinilo, PVC, para pasar rápido un trapito con alcohol o con lavandina y agua, y si no, algún otro salvavidas como las boyas torpedos, aunque para el mar nosotros recomendamos los tubos de rescate. Y bueno, no tener tanto contacto, y también en los lugares donde se pueda utilizar la posibilidad de estar debajo del agua hasta dar vuelta a la víctima, utilizar un remolque donde le pueda poner el tubo de rescate y hacerlo por extensión de brazo para duplicar la distancia de la víctima. Y estas cuestiones nos hacen modificar la técnica. Pero quizás cuando pase todo esto y nos podamos vacunar, volvamos a lo que ya sabemos. La eficiencia de la técnica es muy importante, y entonces lo que propongo yo es tener personal que pueda pensar, que conozca las etapas del rescate, que sepa que hay un montón de técnicas que se disparan de ahí, que sepan cómo se mueven los cuerpos en el agua, que sepan que hay poco tiempo para rescatar a la víctima, por eso hay que actuar rápido y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y que también sepa que conozca el medio, cómo es el medio donde trabaja, que conozca si es el mar, la laguna, el río, la meteorología y todos esos factores para poder actuar con mayor eficiencia. No es solamente aplicar una técnica, ¿tá? Y para mí las secuencias de rescate se evalúan completas. Desde que entro, contacto a la víctima y lo saco afuera. No evalúo una técnica por separado a la hora de evaluar si un guardavidas está apto o no está apto, o para que se reciba o no se reciba. Bien, vamos acá, para terminar, la noción de comprensión viene unida a la de conocimiento. De este modo, el que comprende resignifica conocimientos en contextos nuevos, los adapta y transfiere para resolver nuevas situaciones de la vida. Acá también está transversalizado un poco con lo que es la enseñanza, y esta es una definición de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a la cual adhiero. Todo lo que hagamos en técnica debe estar planificado. Este es un macrociclo anual de una escuela de guardavidas en la materia de salvamento. Van a ver que acá están todas las capacidades que trabajamos.
aeróbico, superaeróbico, VO2, resistencia lactácida. Van a ver que trabajamos velocidad, fuerza específica. Van a ver que hay periodo del año, esto es todo un año, 32 semanas de entrenamiento, donde van a ver que en una parte del año se trabaja mucho la fuerza, la flotabilidad, en otro momento se trabaja más con materiales. Acá vemos las técnicas, diversas técnicas de ingreso al agua, aproximación, zafaduras, escapes, hundimientos, un montón de cuestiones técnicas de remolque, de manejo del trauma, primeros auxilios. Bueno, hay un montón de maniobras y todas van una relacionada con la otra y sin salir de contexto. A veces esto se puede cumplir, a veces avanzamos muy rápido, a veces volvemos para atrás, pero básicamente esto es lo que un guardavidas hace en nuestra formación profesional. Y hay que planificar y hay que evaluar también. Acá abajo vemos las evaluaciones. 1, 2, 3, 4. Evaluación final. Ahora, los procesos deben ser evaluados. Durante, antes, durante y al finalizar. Durante todo el proceso, antes cuando van a empezar y al finalizar. Bien, yo con esto estaría terminando mi presentación. Yo estoy abierto a preguntas, Osni, no sé si me estás escuchando. Me gustaría mostrar el video sobre, por ejemplo, cómo utilizar un tubo de rescate con eficiencia para una persona que tiene que mover un peso mucho más grande que el de su propio peso corporal. ¿Podés pasar el video, Osni? Veamos algunas técnicas y sus diferencias adaptadas al lugar y situación. Por ejemplo, un ingreso al agua. Un ingreso sencillo, donde no hay un componente meteorológico ni nada complicado. Y ahora vamos a ver otro donde se complica. Castles fall, and all that's left is shifting in the sand. You're out of time, you're out of place. Look at your face, that's the measure of a man. This coat that fits you like a glove, these dirty streets you learn to love. So welcome back, my long lost friend. You've been to hell and back again, and God alone knows how you crossed that span. Back on the beat, back to the start. Trust in your heart, that's the measure of a man. Fíjense acá, no sé si se escucha, Osni, ¿se escucha? ¿Cuál es más bonita la mayor? ¿No? ¿Nota la diferencia? Sí, lo van a ver. Sí. You come full circle, now you're home. Without the gold, without the chrome. And this is where you've always been. You had to lose so you could win. And rise above your troubles while you can. Now you can love, now you can lose, now you can choose. That's the measure of a man. Ahora vamos a ver la ciencia hecha realidad. Apoyar la soledad con una mano en el medio del salvavidas. Tira hasta una afuera. Salí para arriba. En la otra. Bien. Ahora, el ejercicio. La otra mano te acostás y empezás de arriba de esa
Y el tipo es muy grandote. Miren, miren, ¿dónde está el tipo grandote? Acá ponemos una víctima muy grandota y una chica que pesa menos de 50 kilos. Uno que pesa como 110. Van a ver la diferencia sin hacer fuerza cuando uno tiene técnica y comprende el movimiento, que es lo que yo hablaba hoy, de conocer cómo se mueve el cuerpo en el agua y también en este caso cómo nos ayuda el material. Podemos ver, fíjense cómo la chica la primera vez no lo va a hacer tan bien y la segunda ya le sale mejor. Fíjense. Dale, dale, concentrate. Vamos, tiro, dale que te comporte ahí. Otra mano al pecho, dale. Pasa, bueno, mirá. El salvavidas, bastante bien, pero tenés que hundir más. No hundiste. Bien abajo, a la cintura. Dale, otra vez más. Una vez más. Vamos, hundir más. Fuerza, dale. La fuerza ahí, dale, ahora. Más, hundir salvavidas, hundir, llévalo. Ahí está. Por ahí ya los brazos, los que pueden ser más cortitos y no llega. Pero llegó bien. ¿Viste? ¿Tiene mucha fuerza? Bien. Cada vez que vas más, va a ser menos fuerza. It's the fire in the eyes, the light on the hand. It's the things you understand. The perfect ties from which you once ran. That's the measure of a man. Bien, Osni, no sé si me escuchás. Sí, te escucho. Todos estos videos los pueden ver en mi canal de YouTube, David Pérez Senda, por si la gente le interesa mirar, me pueden seguir en las redes. Y bueno, después si querés, vemos de hacerle llegar de alguna manera algún material para que tengan, si quieran leer la investigación que yo hice, qué sé yo, no sé, vemos. No sé si hay preguntas. A ver, David, las preguntas al término, cuando todos terminaren la charla. Ok. Entonces ahí partimos para las preguntas, ¿ok? Listo, entonces con esto me despido por lo menos de esta parte y le doy lugar a Luis, no sé si está Luis o David. Un abrazo Vale. y éxitos en la charla. Muchas gracias, David. Un abrazo. A ver, tiene que salir ahora de tu webcam, please. ¿Sí? Sí, salir de